Vámonos a nuestra entrevista especial. Hoy un gran hombre, un hombre que tiene mucha trayectoria, que luego lo van a ver en nuestro podcast, van a saber quién es el doctor, toda esa trayectoria que ha llevado a cabo desde hace muchísimos años. Pero hoy es nuestro médico, nuestro fisiatra Enrico Sotelo González. Él es, pues lleva a cabo la medicina física y rehabilitación, que está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Ceci, pues no le digo cómo está porque lo veo muy bien. Gracias por invitarme a tu programa, un programa que realmente ha roto fronteras y que llega a cientos y miles de lugares con una audiencia impresionante. Así es, muchas felicidades y pues agradecido de estar en esta tu cabina. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante: hernia de disco y lesión del nervio ciático en la columna. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tema tan importante!, ¿no? Sí, y entrando en tema, te quiero comentar que es el tercer lugar de imposibilidad en cuanto a la actividad diaria del paciente, las hernias de disco y las lesiones del nervio ciático. Es un problema que no nada más aqueja, sino que imposibilita a la persona para poder desarrollar de mínimo sus necesidades más apremiantes, ¿verdad? Entrando en tema, te quiero comentar que una hernia de disco, la etiología son muchas causas, principalmente lo que son traumatismos, vicios posturales, las personas que han realizado mucho deporte, las personas que cargan objetos pesados, las personas que en su actividad diaria, que dura mucho tiempo sentada, con los vicios que tienen para sentarse por el cansancio de tantas horas, las personas que manejan, las amas de casa. Es increíble el gran porcentaje de las mujeres que padecen de hernia de disco. Es más inclinación hacia los hombres por el tipo de trabajo rudo que tienen. Hablarte de hernia de disco, estamos hablando, si en un momento salen las imágenes, es una protusión. Si ahí lo vemos, es una protusión o un abombamiento o una salida de ese disco fibroso, cartilaginoso, que se encarga de separar una vértebra de otra. Ahí se encuentra ese disco que sirve como amortiguador hacia la columna vertebral. Una de las causas que yo he visto a lo largo ya de 37 años de trayectoria profesional es que mucho de este tipo de lesiones, independientemente de los vicios posturales, de que cargan cosas pesadas, de que han tenido un traumatismo, exceptuando el traumatismo directo, te quiero comentar algo muy importante y que esto le sirva a tus radioescuchas. El no tener fortalecimiento de los músculos paravertebrales, Ceci, ocasiona que la columna vertebral vaya perdiendo su estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad? Esa fuerza que tienen los músculos para darle el equilibrio y el soporte a que las vértebras no estén cargando no nada más el peso del paciente, la fuerza de gravedad, sino los movimientos bruscos, repentinos y explosivos que hace la gente. Esto, súmale a través de los años, Ceci, va detonando por lo regular entre los 50, 55. Hoy en día hemos visto jóvenes de 22, 27 años llegar con hernias de disco, lo que anteriormente no era muy común. Y no quiere decir que los jóvenes tengan mucha actividad de manera general deportiva, sino el sedentarismo, la computadora, el teléfono, empiezan a tener esos vicios posturales. La falta de ejercicio, el dormir bien, el tener las posturas apropiadas. Bien, en la imagen podemos ver, Ceci, claramente la columna en una posición lateral, en donde vemos realmente todos los discos y los espacios. Si nos vamos al final de la columna, vemos un disco que son estas partecitas que vemos como grisecitas, y vemos uno que está más oscuro. Ese que está más oscuro, hay un canalito que está a un lado, una parte blanca, que si alcanzan a observarlo, esa es el canal medular, es donde están los nervios, es donde está todo el proceso de la terminación de todos los nervios y el inicio de los nervios. Cuando el disco sale de su lugar, empieza a presionar esa parte donde están los nervios, y es donde viene la radiculación o el dolor de la columna, de la cintura hacia la sentadera, hacia el músculo alto, y luego hacia el músculo bajo, y luego hacia los dedos, provocando en el paciente mucho dolor,
limitación al movimiento, llega el momento que el paciente ya no haya una posición apropiada para descansar el dolor. Y bueno, de ahí se viene un cuadro realmente imposibilitante al paciente. Te quiero comentar y les quiero comentar que anteriormente este tipo de pacientes terminaban en procesos quirúrgicos altos, en donde pues al hecho de abrir una columna, pues queda una secuela. No dejemos de darnos cuenta que abrir es romper, es desgarrar, así sea una microcirugía. Entonces, ha avanzado tanto la ciencia médica que hoy en día hay procedimientos sin necesidad de abrir, donde entramos directamente al disco, desinflamamos o retraemos el disco, liberamos el nervio y empieza su proceso de rehabilitación, sin necesidad de abrir. Esto también te quiero comentar que entra en el proceso de ciertos prototipos de pacientes, no para todos aplica. Hay pacientes donde definitivamente no hay vuelta de hoja más que operar, poner un espaciador, fijar las vértebras con barras o con alambre o con tornillos, y esto naturalmente se le tiene que explicar al paciente que va a quedar con una limitación de movimiento, porque fijamos las vértebras. En este caso y en este procedimiento tan especial que es a través de células troncales mesenquimales y oxígeno trimolecular directo al disco, a través de fluoroscopio, como estamos viendo en la imagen, ahí se ve cómo entramos directamente al disco y ahí metemos precisamente el trimolecular y los troncales mesenquimales, haciendo que el disco vuelva a calcificarse porque se descalcifica y se deshidrata, y volvemos a darle la hidratación al disco y el disco se retrae otra vez a su lugar, provocando con esto de que se libere el nervio, y de ahí viene un proceso de rehabilitación. Me pudieras preguntar tú, ¿y cuánto tiempo dura su rehabilitación? Es variado, puede ser de 1 a 4 meses, ¿sí? En donde el paciente vuelve otra vez a tener su calidad de vida que tenía hace 20 o 30 años atrás, provocando en el paciente una recuperación alta, donde le permite realizar todas sus actividades, menos jinetear toro y jugar fútbol americano, ¿verdad? Pero sí hacer ejercicio, caminar, su vida diaria normal. Tu vida normal. Y después de la rehabilitación, obviamente que ya fortalecemos todos los paravertebrales, donde ya no hay la radiculación, porque este es un tema muy importante. ¿Qué sucede con el nervio? El nervio, una vez que es atrapado, el nervio pierde la conductibilidad o la bioconductibilidad o el intercambio bioquímico y bioeléctrico para poder generar las sensaciones de movimiento, la sensibilidad y naturalmente el percibir, el realizar la motricidad. Si nosotros no le damos la conductibilidad al nervio después de que se hace este procedimiento, el nervio puede durar toda su vida inflamado. Hay procesos inflamatorios en el nervio. Acordémonos que el nervio está generado a través de neuronas sensitivas, de asociación y motoras, cuando cada una de estas neuronas tiene una función determinada. Una se encarga de mandar el mensaje de una neurona a otra se encarga de hacer que tú sientas el calor, el frío, el dolor, y otra, la más importante también, que se encarga de dar el movimiento a los músculos, a tu extremidad. Entonces todas estas se ven afectadas. Por eso es de que el proceso de rehabilitación a través del ultrasonido, la diatermia, los rayos, las compresas, en fin, todo el equipo, toda la aparatología que se tiene, por cierto que es de tecnología de punta, nos permite y coadyuvan a que el nervio vuelva a tener su conducción. Porque muchos pacientes de repente son operados y quedan con entumecimiento, quedan con hormigueo, e incluso algunos de ellos quedan todavía con el dolor, y dicen, es que parece que no me operaron, sigo con la molestia. Pero bueno, hablando con respecto a este procedimiento, esa es la base fundamental y el seguimiento que se tiene que llevar con un paciente. Muy importante este tema que te voy a decir. El paciente cree que esto es como una varita mágica donde lo tocas y ya al día siguiente está bien. Sí se le quita la molestia, sí empieza a hacer su actividad, pero si no se rehabilita el paciente, tenemos el riesgo, por lo que comenté a un inicio, de la pérdida de la estabilidad de la columna, que vuelva a generar una hernia. Ahora, otra cosa muy importante, realizar lo que es la medicina preventiva. A la hora de que hacemos este procedimiento, a los discos adyacentes les damos un baño para que estos no vayan a degenerarse, dándole de esta manera una tranquilidad al paciente de que los demás discos no van a presentar una hernia discal, acompañado con la rehabilitación.
O sea, todo tipo de procedimiento necesita su rehabilitación. Sí. Ahora bien, todo esto usted lo maneja, doctor. O sea, si yo tengo este tipo de problema, acudo con usted, entonces me van a dar el seguimiento, se va a llevar a cabo este procedimiento y después la rehabilitación. Por supuesto. ¿Sí? Y algo muy importante, el que no todos los pacientes son candidatos, no nada más porque no tengan la lesión, sino porque a veces no es una hernia de disco y tiene una contractura agresiva de tercer grado donde el paciente siente que es que el nervio ciático, porque no piensan en el disco, ellos dicen es que traigo mi nervio y luego van a lugares y resulta que les dicen mira, aquí lo toco, tu nervio está bien grande, bien grueso. No es cierto, por favor, eso no es cierto, el nervio no se toca, por afuera no lo tocamos. Nada. Entonces el paciente muchas de las ocasiones ha llegado pensando que es nervio, pensando que trae una lesión donde se va a operar, y ya que lo revisamos le decimos, no, pues es una contractura masiva, pero también aparte traen una flacidez tremenda, traen obesidad, suben y bajan de peso, son muchos factores que intervienen para que se pueda provocar una hernia. Por eso cada tratamiento es muy personalizado, individual, o sea, totalmente, nada de que la tía se operó, voy a ir y que me operen también igual que ella, no, o sea, todo se tiene que llevar a cabo personalizado, como usted lo menciona. Así es, y no siempre, Ceci, también, mucha gente se atreve a decir que con una radiografía se determina si el paciente trae una hernia o si el paciente tiene opresión de nervios. Sí vemos los espacios vertebrales, vemos el acomodo de las vértebras, pero una resonancia magnética nos dice exactamente cómo están los discos, cómo están los nervios, cómo están los músculos, cómo está su canal medular, si es estrecho, si trae una listesis, que es un desplazamiento de la vértebra también, porque a la pérdida de la estabilidad de la rodilla, las vértebras suelen desplazarse ligeramente y hacer un canal estrecho. Entonces, todo esto es lo que precisamente valoramos a la hora de que está el paciente. En la imagen que vemos, precisamente, este es un tema muy importante. Al paciente, no nada más su resonancia, sino a la hora de que lo tenemos en quirófano para hacerle el procedimiento, tenemos un aparato que se llama fluoroscopio, en donde estamos viendo directamente su columna para entrar, ahora sí, teledirigidos al punto del disco. Nada de estar ahí investigando a ver si latino porque toco la vértebra, no es más abajo, y se llaman acción o procedimiento de precisión. De precisión. Entonces aquí no hay vuelta de hoja. En esa imagen vemos cómo está el paciente acostado y cómo estamos viendo nosotros sus vértebras para poder introducirnos en el disco. Si ponemos la siguiente, hay donde ya vemos el procedimiento real, cómo entramos al disco y cómo se ve. Las agujas que metemos, Ceci, es del grosor de un cabello. Nomás para que te des una idea. Bueno, ahí estamos entrando. Te fijas, es mínima invasiva. O sea, entramos directamente por la columna y no abrimos nada. Por eso las cámaras, por eso la imagen, por eso todo lo que estamos viendo. Entonces el paciente, incluso Ceci, está despierto el paciente. No metemos anestesia general. Esa es otra de las garantías. Solamente es local. Local, ahí bloqueamos la zona. En esta imagen, Ceci, si se fijan ahí se ven claramente las agujas en los discos. Y esa es una parte, porque ponemos en los tres bordos, en las tres caras de los discos, entramos, y también otra de las cosas es que a veces los ligamentos amarillos ya están adentro en el canal, y también tenemos que trabajar con los ligamentos amarillos. Entonces no hay riesgo con el paciente. Yo les he dicho, hay más riesgo en otro tipo de procedimientos que en esto, porque no lo anestesiamos general, porque el paciente está despierto, está consciente, está bloqueado nada más. El tiempo que tardamos es aproximadamente de 30 a 45 minutos, te estoy hablando de principio a fin, y ese día el paciente es reposo absoluto, y al día siguiente, órale maestro, a hacer su actividad, a trabajar y a darle a rehabilitación, a todo. Exactamente. Perfecto. Entonces, hay otras imágenes que precisamente fue con el doctor Jorge, que por cierto le mando un saludo, anda ya saludos doctor George, no nos llevó y en esa ocasión que me invitó el doctor a ese congreso, hablaban de las lesiones de por qué una lesión de pie o de rodilla te puede ocasionar una lesión de columna, por el tipo de marcha
por Claro. el vicio que adquieren en la marcha, porque es un mecanismo normal de defensa del cerebro. Y una lesión de pie, por eso es importante que cuando el podólogo lo ve, determina, o nosotros lo vemos y también lo transferimos a podología, para que de manera integral al paciente lo atendamos, ¿verdad? Hay otra imagen ahí estoy haciendo las maniobras, estoy explicándoles algunas de las maniobras que se hace para determinar si es disco, si está oprimiendo el nervio, y ahí valoramos independientemente de la resonancia magnética, ahí sabemos la trayectoria y hasta dónde está la radiculación, qué tanta fuerza tiene el paciente, qué tanto soporta determinados movimientos y cómo presiona o pellizca el nervio, ¿verdad? Entonces se necesita primeramente resonancia y valoración para llevar a cabo esto. Si el público tiene algún tipo de padecimiento respecto a esto que menciona el doctor Enrico, usted hace este procedimiento. Sí, somos un grupo, somos un equipo. Perfecto. Si se fijaron en las imágenes, somos un equipo, el anestesiólogo, el doctor que está asistiendo, el de la imagen, nuestra instrumentista, o sea, somos un equipo multidisciplinar. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, doctor? No. Dígame cuál teléfono vamos a dar para nuestro público de Arriba Corazones, por si tienen alguna duda, que se den esto de regalo. Porque dejen de sufrir, fuera dolor, por favor. Hay mucha gente que está postrada por lo mismo y realmente es muy importante que lo hagan. E invitamos también a todas las fábricas, a todas las empresas que realmente tienen en un momento dado empleados que llevan a cabo trabajos muy difíciles. Diríjanse con el doctor Enrico, les puede hacer un paquete completo para que todos los empleados puedan ser valorados, cómo están, porque es una causa de que el trabajador deje el trabajo y se olvide del trabajo totalmente y se quede en casa postrado, doctor. Así es, en Estados Unidos, te quiero comentar que es la causa número 1 de jubilarlos o pensionarlos por imposibilidad de lesión de columna. Hace ratito mencionaba yo acerca de la prevención, de la medicina preventiva. Muchas de las ocasiones el puro hecho de ir a una consulta cuando tengas los primeros síntomas te puede evitar que llegues a gastar o invertir, porque no es gasto, es invertir en tu salud. Una inversión. Pero también otra de las cosas es, hablando en lo económico para la gente que tus radioescuchas, normalmente una cirugía te anda de 240 a 260, 280 mil pesos, siempre y cuando los espaciadores no se utilicen, porque un espaciador te puede andar de 60 a 120 mil pesos, un solo espaciador. No estamos hablando de todo el costo de la cirugía, de un solo espaciador. Aquí los costos son menos de la mitad de ese costo. Y sin riesgo, ¿verdad? Perfecto. Y sí, el paciente tiene que ser valorado previamente y tiene que estar revisado, y en ese momento se le dice, mira, es tu lesión, este es el procedimiento y en tanto tiempo es tu alta. O sea, desde el primer día que se valora al paciente, se le da toda la información en ese momento. Aquí con el doctor Enrico es todo muy profesional. Voy a darles el teléfono 33 30 45 42 66. 33 30 45 42 66, para que se comuniquen y digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Así es. 33 30 45 42 66 con el doctor Enrico. Rápidamente me voy con la llamada de Luis Alberto Díaz. Doctor, tuve cirugía de columna, me quitaron una hernia, pero mi nervio de la pierna quedó adormecido. ¿Qué puedo hacer? Hice el comentario hace un momento que si el nervio no es atendido después de la rehabilitación, puede durar toda su vida inflamado. Hablaba de la bioconductibilidad, hablaba del intercambio bioquímico y bioeléctrico que tiene que realizarse, y se tiene que trabajar el nervio para que vuelva a tener su estabilidad y su conducción como Perfecto. es. Y sí, definitivamente sí se llega a una recuperación. Lo invitamos que vaya con usted. Blanca Macías, ¿es posible tratar hernia de disco con fisioterapia? Dependiendo, una pregunta muy buena. Dependiendo, si ya es una hernia que está dentro del canal medular, difícilmente sale con rehabilitación. Perfecto. Y hoy en día este procedimiento, hablaba de cómo ha avanzado la medicina, este procedimiento nos da esa amplitud y esa tranquilidad de poder realizar un procedimiento mínimo invasivo o no invasivo, en donde el paciente queda con una recuperación total.
Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas Gracias por sí. recibir esta invitación, por estar con nosotros. Esperemos regrese nuevamente, se quede con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vamos a dar nuevamente su teléfono 33 30 45 42 66. Sí, un placer. Felicidades, doctor. Saludos Cuídese y mucho. feliz Navidad a todos tus radioescuchas. Gracias, doctor.